Compa, ¿alguna vez te ha pasado que juegas contra un campeón que se cura toneladas de vida sin importar cuánto daño le metas? Para corregir eso, ahora verás todo sobre heridas graves, o cortacuras, obvio, para que aprendas todo sobre esta estadística en Wildrift, sus ítems y también secretos y datos curiosos de vital importancia sobre su uso y cómo funciona para que ganes tus partidas. Así que entremos de lleno e iniciemos por explicar qué son las heridas graves o cortacuras, que para fines prácticos lo diré así de ahora en adelante. Este es un efecto que reduce la curación, la capacidad de regeneración de vida y afecta también al robo de vida y omnivampirismo del campeón al cual afectes en un 50% la mayoría de las veces, es decir, la mitad. Y se les llama cortacuras ya que su nombre lo indica, cortas la curación de tu rival. Esto funciona tal que así. Supongamos que te enfrentas a un Darius que con su primera habilidad, por cada campeón enemigo que alcance recuperas 15% de la vida que le falta hasta un máximo de 45. Y tú te enfrentas a él en la línea del varón y te compraste el Morelonomicon, ya que eres un campeón mago, y le metes daño. Así que si te pega solo a ti con esta habilidad ya no recuperaría el 15% sino la mitad, es decir un 7.5%, la mitad del porcentaje que debería recuperarse. Así de sencillo, mi rey, no es más. Antes de continuar te invito a que dejes tu like, te suscribas y actives la campanita para apoyar el canal, mi rey. Ahora repasaremos los ítems que añaden cortacuras a nuestra build. Primero tenemos los de mid tier, los cuales son el Orbe de Oblivion, el Llamado del Verdugo y el Bramble Vest, el cual añaden 40% de cortacuras al comprarlos. Y estos después se pueden transformar en el Morelonomicon, el Recordatorio Mortal, la Sierra Espada Kimopunk y la Cota de Malla respectivamente. Estos últimos 4 ya añaden el 50% de cortacuras a tu build, siendo el Morelo para magos, ya que se activa hacer el daño mágico, la Sierra y el Recordatorio para tanques, luchadores y el último para asesinos y ADC, ya que se activan con el daño físico, y la Cota de Malla es el único que solo se activa si te hacen daño a ti. Y como dato curioso también tenemos otro ítem que añade cortacuras como el Rencor de Zerilda, ya que este también añade un 50% de la misma durante 3 segundos. Además de ítems, también hay otras fuentes de cortacuras como lo puede ser el Ignite, que cuando la activas aplicas un 60% de la misma. Y como dato curioso, también tenemos que el cortacuras no se estaquea, así que si compras 2 ítems de este, no aplicas más cortacuras, ya que se mantiene el mismo efecto y el mismo porcentaje. También tenemos campeones que añaden cortacuras en sus habilidades, como lo pueden ser Katarina, Varus o Singed. Y también para aclarar y tengas esta info al momento de jugar, el cortacuras actúa específicamente contra estadísticas como lo son la regeneración de vida, el robo de vida, el omnivampirismo, el vampirismo físico y mediante hechizos también, curación propia o curación que reciba un campeón de otro campeón. Y adicionalmente el cortacuras también puede cortar los efectos de ítems como lo puede ser la Hidra o la Sanguinaria, y también de runas como el Conquistador o el Bloodline. Y por último, el cortacuras no es efectivo ante campeones que puedan hacerse la Warmog, ya que la curación de la Warmog actúa cuando estás fuera de combate, y el cortacuras, mientras tú hagas el daño, solo dura 5 segundos, así que este efecto no se prolonga lo suficiente para prevenir la curación que gane el campeón que tenga este ítem, y tampoco puede negar la pasiva de Garen, así que en estos casos tendrías que atacar o forzar a que el enemigo se quede en el combate para seguir aplicando el cortacuras. En conclusión, el cortacuras evita que tus enemigos se curen, sea porque regeneran vida, roban vida o la ganan de hechizos, runas, ítems u otros campeones que lo curan. Tienes 5 ítems de cortacuras que debes buildearte para aplicar el efecto, y el diferente de estos es la Cota de Malla, la cual aplica el efecto solo cuando te pegan a ti, contrario a los demás que debes pegar para poder aplicarlo. Así que este sería todo el video, compadre. Te invito a que dejes tu like y te suscribas al canal para apoyar y traer mucho más contenido de todo tipo al canal. Te deseo lo mejor para tus rankeds y nos vemos.